Pues bienvenidos a todos nuevamente a otra conferencia acerca de salud mental. Justo el tema que vamos a tratar el día de hoy, Daniela y yo, una servidora, es el tema de comunicación asertiva. Justo supongo que este concepto ya lo han escuchado, ya saben qué es la comunicación, ya saben algunos elementos de la comunicación quizás, pero también les vamos a dar algunas técnicas o algunas estrategias de justo ver cómo nos podemos comunicar de manera efectiva, cómo podemos transmitir los mensajes, qué entendemos por el término y algunos otros conceptos. Entonces, les voy a proyectar una presentación. Vamos a ir viendo esta presentación y vamos a ir haciendo algunas dinámicas a lo largo de esta presentación también, ¿vale? Pues el tema, como les comentaba, es comunicación asertiva. Como primera dinámica que vamos a hacer, les pido por favor que en el chat nos pongan, nos comenten alguna palabra, solamente una palabra que ustedes entiendan o relacionen con el término de comunicación. Para ustedes, ¿qué palabra sería relacionada con comunicación? ¿Con qué palabra la relacionarían? Cuéntenos en el chat, pongan su participación. Seguramente todos entendemos y sabemos el término de comunicación, que es. Ok, hablar, interactuar, platicar, ok. ¿Qué otra palabra pueden relacionar con comunicación? El diálogo justo, ok. El intercambio, ok. ¿Alguna otra palabra que se les venga a la cabeza de qué es o con qué puedo relacionar la comunicación? Con retroalimentación, ok. Perfecto. Hay varias palabras prácticamente que nosotros podemos asociar y varias palabras con las que la podemos relacionar. Sobre todo en el hecho de que tiene un mensaje, tiene una interacción y sobre todo tiene un lenguaje. Entonces, es muy importante revisar y connotar cuáles serían las definiciones y el término al que vas. ¿Me podrían apoyar diciendo si ya alcanzan a visualizar bien la pantalla o aún no les carga bien? Ok, muchas gracias. Perfecto, porque al parecer nos está saliendo como vista del presentador. Ok, aún no carga. ¿Me podrían? Justamente a mí ya me cargó. Ok, perfecto, ya se ve. Muchísimas gracias. Bueno, para comenzar, ¿qué es la comunicación asertiva? Pues básicamente es una capacidad de transmitir mensajes y emociones de una forma clara, siendo honesto, siendo empático, siendo preciso. Es hablar promoviendo tanto un ambiente respetuoso y de comprensión mutua. Es importante ser directos, respetuosos, no ser agresivos ni pasivos. Es una forma como equilibrada de la comunicación para así fomentar lo que son las relaciones saludables y efectivas. Y en pocas palabras, es una comunicación clara, honesta, siendo empático y respetuoso. Ok, bueno, pues vamos a ver que hay un proceso justo en la parte. Ok, pues vamos a ver que hay un proceso justo en la parte de la comunicación y este proceso se da a través de ciertos elementos. Vamos a tener elementos en cuanto a un emisor, que es la persona que va a transmitir el mensaje. Un receptor siempre va a ser la persona que va a recibir ese mensaje. La codificación, que en su caso son algunos signos, algunos lenguajes que se van dando dentro de este proceso. La decodificación, que es la que hace el receptor, justo en cuanto a lo que entiende del mensaje, los signos del mensaje y sobre todo qué es lo que se está transmitiendo, el código, que sería más la parte de reglas que se combinan a través de este lenguaje y sobre todo que van a dar a entender algo.
el canal, que sería el medio físico, en el cual se transmite la información, que puede ser a través de un celular, puede ser a través de una computadora, a través de ya sea un correo de texto, ya sea un mensaje, ya sea una llamada, etcétera. Prácticamente es el canal físico. Y en su caso, pues también vamos a ver algunos otros elementos como el mensaje, que es prioritario, la situación, el contexto, que también son elementos que tenemos que analizar y visualizar, sobre todo para entender al emisor y sobre todo también para entender el mensaje. Creo que es parte importante de... Entendamos que la comunicación es un proceso social. Nosotros, por naturaleza, somos seres sociales en donde necesitamos la interacción con los demás. Entonces, justo esta parte de la interacción nos apoya y nos ayuda para que a través de la comunicación podamos entender, aprender, conocer y de esta manera también nosotros fortalecer nuestro conocimiento en varios aspectos de la vida. Por ejemplo, un ejemplo básico es cuando asistimos a un salón de clases, tenemos un profesor, un emisor que nos está presentando o enseñando cierto tema y lo que nosotros hacemos es recibir ese tema a través de un canal que sería una vía directa, a través del mensaje que nos está transmitiendo, en el cual nosotros estamos aprendiendo, estamos fortaleciendo nuestros conocimientos y de esa manera también enriqueciendo nuestras experiencias, que sería algo súper básico. Entonces, esos serían a grandes rasgos los elementos para que la comunicación pueda fluir, para que se pueda dar de manera adecuada y sobre todo también para que nosotros conozcamos cómo se da el proceso y cómo va haciendo funcionar. Les vamos a presentar un videíto justo como ejemplo de este proceso de la comunicación y les pido que estén muy atentos. Realmente es un proceso que nosotros permeamos, es un proceso que nosotros hacemos y ustedes me indican si ya pueden ver como tal mi pantalla. Ya la visualizo. Ok, igual me comentan si pueden escucharlo. No tiene audio. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Un buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? ¿Y esto me está pasando? ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña.
Listo, pues todos hemos visto esta película justo de Intensamente. Aquí, pues prácticamente es un ejemplo de nosotros cómo vemos el proceso de la comunicación. Vimos dentro del video varios elementos de la comunicación. Igual, si alguno de ustedes quiere participar al contarme o decirme prácticamente de este proceso, cómo es que se va dando, qué fue lo que vieron, y sobre todo si están todos los elementos de la comunicación. Díganme, ¿alguien quiere participar? Si les llega a dar pena, adelante pueden escribir en el chat y los estaremos leyendo y comentando alguna duda. Si gustan, yo participo. Sí, Ana, cuéntanos. Bueno, pues prácticamente sí, en parte sí cuentan con todos los códigos, pero pues se ve que no hay como que tal una cierta plática, como que es muy importante. No hay como cierta una comunicación. Ok, ok, Ana. Sí, prácticamente los elementos, hay un emisor, que en este caso fue la mamá, justo mandó un mensaje, el mensaje no fue muy claro, el receptor fue el papá, justo en el hecho de ver o entender a grandes rasgos qué era el mensaje porque no estaba poniendo atención, y también en el hecho, pues, de tratar de en ese momento ver cómo podía mediar la situación, ¿no? Prácticamente es un mensaje que no fue claro, un mensaje que no fue contundente, entonces es importante como ver este tipo de elementos porque también a nosotros nos puede llegar a pasar, ¿vale? Entonces, si hubo un código como tal, si hubo signos, si hubo un lenguaje quizás hasta no verbal, un lenguaje verbal, así como también un contexto, que el contexto pues era la situación en la mesa, en la cena de la mesa, la sala donde se estaba presentando, y pues estos serían como los elementos. También justamente Diana Pablo comentó, se ve una comunicación desde palabras hasta gestos. Y sí, exactamente como lo que menciona Mine, que muchas veces pensamos que la comunicación es solamente verbal, pero existe otra forma en la cual desde los gestos, desde el lenguaje corporal también se puede expresar. Y bueno, sobre los diferentes tipos de comunicación existen tres. El primero es pasiva y pues básicamente es expresar pensamientos y necesidades, pero sediento ante los deseos de los demás. Es decir, sin expresar como tal cual lo que tú sientes, pero sí accediendo a lo demás. Esta es la comunicación pasiva. La agresiva es un poquito, es diferente, es como lo contrario a la pasiva. Básicamente habla sobre puede ser un tono alto, un tono directo, pero muchas veces es como sin razonamiento, es muy como, se da muy rápido sin pensar en la comunicación agresiva, básicamente ser directo, pero es ya siendo una forma un poquito más como hacia la agresividad o hacia un tono un poquito más alto. Y la comunicación asertiva, pues básicamente es expresar lo que son los pensamientos, necesidades, siendo desde una manera clara, directa, respetuosa y también siendo empático, tanto escuchando como lo que las demás personas necesitan y tanto siendo empático es como un ganar y ganar. Te escucho y vemos como nuestras necesidades y pues básicamente son los tres tipos de comunicación. Ok, siempre hay que tomar en cuenta algunas cosas o algunos elementos dentro de la comunicación, justo, ya sea que estos mensajes que nosotros lancemos o estos mensajes que nosotros recibamos sean verbales o no verbales. ¿A qué me refiero con verbales? Pues son todas aquellas palabras que se expresan, el lenguaje también está inmerso, y no verbales, pues es todo el lenguaje corporal. Es decir, nosotros al momento de platicar con una persona, podemos entender muchas cosas también con su lenguaje corporal, desde que si está cruzado de brazos, desde que si la persona gesticula demasiado,
La parte de los gestos en su cara, se ve cuando una persona está atenta, está sonriente, está feliz, está enojada. Realmente los gestos nos denotan muchas cosas, así como también el lenguaje corporal de las personas. Algunas otras cosas que hay que tener importante son los aspectos culturales. No siempre, por ejemplo, en un proceso de comunicación vamos a tener los mismos códigos, porque al final de cuentas hay personas o hay grupos sociales en donde puede ser diferente el contexto de una palabra. Por ejemplo, hasta en Latinoamérica, no es lo mismo una cierta palabra quizás aquí en México que en Argentina, ¿no? Entonces, pueden tener contextos o significados totalmente diferentes que nosotros tenemos que tomar en consideración y tomar en cuenta. Desde la parte de costumbres, desde la parte de creencias, desde la parte de educación, tenemos que tomar en cuenta, realmente son parte importante, sobre todo para entender a la otra persona. No sé si en algún momento les ha tocado hablar con una persona que es extranjera y es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado entender los conceptos, o para mí, pues, el concepto de una palabra puede significar una cosa y para esta persona puede significar otra, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor justo entender, primero que nada, los aspectos culturales que se están presentando dentro de las dos personas que están siendo el emisor y el receptor. Otra parte es el lenguaje. Como les comentaba, el significado del lenguaje es parte importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, el español, que es el lenguaje que hablamos, pero si llegamos a escuchar quizás el inglés, el francés, el japonés, hay veces que no lo vamos a entender. Entonces, esto nos puede dificultar un poco parte de la comunicación y sobre todo, pues parte de lo que nosotros estemos entendiendo y parte de lo que se está expresando. También es importante considerarlo y tenerlo en cuenta, sobre todo para que la comunicación se dé de manera asertiva y de manera efectiva. El otro elemento a considerar, pues, es el propósito de la conversación. ¿Qué me quiere dar a entender una persona o qué le quiero dar a entender yo a esa persona? Yo creo que es el objetivo principal, justo cuando nos comunicamos, cuando interactuamos, cuando socializamos con una persona, es el hecho de mi objetivo, por ejemplo, ahorita es transmitirles esta información para que ustedes conozcan cómo dar una comunicación asertiva. Tienen que aprender que hay un lenguaje, que hay ciertos aspectos culturales, pero porque yo tengo un objetivo propio, ¿no? Un objetivo de darles a conocer que pueden haber ciertas barreras, ciertas cuestiones sociales, ciertas cuestiones verbales, no verbales, etcétera. Entonces, yo les estoy dando a conocer un tema, y justo es el tema de la comunicación, para que ustedes puedan mejorar esa parte de comunicarse con otras personas. Y sobre todo porque nosotros tratamos con clientes directos, tratamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con directores. Entonces, en algún momento sí vamos a tener que enriquecer nuestro lenguaje, nuestra parte del bagaje léxico, sí lo tenemos que enriquecer y sobre todo también ver cómo interactuamos con las demás personas. Entonces, sí hay un propósito que tiene que tener sí o sí la comunicación. Existen algunas barreras, como el hecho del contexto, que no nos podamos entender con alguna persona, el hecho de que no sea clara la comunicación. Por ejemplo, una de las barreras que vemos en el video fue simplemente hubo un lenguaje no verbal que se presentó, pero al final no fue claro. Entonces había una tercera persona que pues no podíamos hablar de manera muy clara, quizás el emisor, pero había una tercera persona que tampoco entendió el mensaje, ¿no? Entonces, realmente pueden haber diversas barreras que les puedan interrumpir la comunicación. Por ejemplo, ahorita con lo de las redes sociales y con todo lo del internet, pues no es lo mismo cómo se puede interpretar un mensaje en el sentido de escribirlo por WhatsApp, a que una persona te esté llamando, que escuches su tono de voz, que escuches la fluidez con que te lo dice, etcétera, a que solamente lo escriba por mensaje, ¿no? Entonces también quizás algunos medios de comunicación pueden ser algunas barreras para entender a ciencia cierta cómo se puede dar esta comunicación.
Y también otra parte es el medio de comunicación. No es lo mismo escribir un mensaje, escribir un correo, llamar, que estar presencial con la persona. Entonces, no es lo mismo esta interacción que se va dando porque nosotros dependemos también de cómo nos sentimos, dependemos de cierto estado de ánimo, dependemos también de cómo nos dicen las cosas las personas, porque en ocasiones, por ejemplo, si nos escriben un mensaje de texto, a veces, no sé, nos pasó algo que nos hizo enojar, que no nos hizo hacer sentir bien y de repente ya sentimos que con un mensaje de texto quizá la persona no nos lo está diciendo de la manera más amable del mundo y nosotros lo sentimos prácticamente como que nos está ofendiendo, como que, ay, ¿por qué es así conmigo? Cuando realmente no tiene esa intención. Entonces, sí hay que considerar todo este tipo de barreras en cuanto a la comunicación y este tipo justo de elementos que podemos ver y no ver dentro de ese proceso. Entonces, algo que tenemos que entender, sí o sí, es que si tenemos duda de algo, aclararlo y sobre todo preguntar la finalidad o el objetivo o el propósito de la plática o el objetivo y el propósito del mensaje. ¿Vale? Entonces, también estos componentes en cuanto a la parte de comunicación asertiva, pues es la autoconfianza. Yo creo que en todo proceso de comunicación la confianza es algo vital y sobre todo por la información que se está transmitiendo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, también mandar cierto mensaje a una persona, a mandar información, a mandar, no sé, algo más personal, en el sentido de que hay diferentes lenguajes que podemos hablar con la persona y hay diferentes mensajes que podemos transmitir. Sí o sí, tenemos que tener empatía. Cuando nosotros nos comunicamos, cuando nosotros transmitimos un mensaje, somos empáticos también con la otra persona, de cómo se siente, de qué es lo que está pasando, de qué nos está expresando, de cómo estamos hablando. Entonces, también, por ejemplo, muchas personas se nos pueden acercar a contar algo muy personal, algo muy confidencial, y pues nosotros en ese momento escuchamos y recibimos el mensaje. Entonces, entendemos ese mensaje y parte importante es empatizar con qué es lo que está pasando. La claridad y la honestidad en el hecho de interactuar con una persona, interactuar con un cliente, interactuar con nuestro jefe directo, interactuar con un director, siempre tenemos que tener implícito esto, ya que toda la información que tú transmitas, toda la información que tú digas, prácticamente viene de algo que tú ya conoces. Muchas veces no conocemos la información y pues es válido decir, ¿sabes qué? Pues no lo conozco, lo voy a investigar. Es muy válido decirlo. Sin embargo, pues obviamente si hay algo que conocemos, nosotros podemos expresar, lo podemos hacer de manera abierta y pues prácticamente podemos fluir y sobre todo generar más confianza dentro de esta comunicación. Y un tercer o cuarto componente más bien sería el lenguaje corporal, que como les comentaba, pues es parte importante de, a veces nuestro lenguaje corporal dice mucho más que a veces nuestras palabras. Hemos escuchado que la parte de las acciones pues igual dice más que algunas palabras, entonces justo si yo estoy hablando con una persona y de repente la persona se está cruzando de brazos, vemos que se está moviendo constantemente, pues prácticamente nosotros podríamos entender que es una persona que quizás se siente ansiosa, que ya no te está poniendo atención, ya está cerrada la conversación, ya no quiere platicar, entonces justo nosotros empezamos a notar ciertas cosas en donde ya como emisor quizás lo denotas en el hecho de ya cierra la conversación y ya no quiere platicar o ya no hay tanta empatía, ya no hay tanta confianza, etcétera. Entonces también hay que ver el lenguaje corporal de la otra persona. Claro, Mina, lo que mencionas es súper importante porque muchos tenemos como concepto la comunicación que es verbalmente, que solamente es como el mensaje y lo que se dice. Pero la comunicación, pues sí considero que engloba todo, desde nuestro lenguaje corporal cuando mencionamos algo, cuando nos dicen nuestras facciones, nuestra reacción, tanto el tono, el mensaje, y muchas veces no nos damos cuenta de eso, desde nuestro tono, el cómo hablamos, eso es desde nuestra comunicación, las señas que hacemos, el lenguaje que intentamos como interpretar.
Y pues sí, la comunicación no solamente es verbal, sino también se puede dar como no verbal. Y justamente Rodrigo Venegas comentó, hola, ¿saben de algún material que podamos revisar para aprender más del lenguaje no verbal y corporal? Y sí, claro, existen tanto muchísimos libros, artículos en el cual pues se puede diferenciar esta parte desde lo que engloba todo lo verbal, lo corporal y también desde lo actual que ya es la comunicación también digital. Y si gustas más adelantito les estaremos proporcionando lo que es como la presentación y si tienen alguna duda igual les vamos a dar como tips o algún libro, algún artículo del cual puedan estarlo visualizando y ir reforzando como esta parte. Y bueno, ya englobando un poquito más en la comunicación asertiva en la era digital, pues básicamente actualmente es lo que es en hoy en día, lo digital. Nos comunicamos mucho por medio de correos electrónicos, actualmente pues en los trabajos, tanto solicitudes, en los chats que se puede dar lo que son más como WhatsApp, medios más no tan formales, y videoconferencias que básicamente puede ser los Zoom, los Meets, los Teams. Y pues la comunicación asertiva en la era digital básicamente engloba mucho más porque cuando estás presencialmente con una persona puedes ver desde su lenguaje corporal, sus facciones, su tono. Y muchas veces cuando escribimos, cuando redactamos un correo, podemos dar a entender o entender muchas interpretaciones de lo que alguien nos está redactando. Muchas veces nos explican algo y ni siquiera entendemos como el contexto de qué están hablando tanto en un correo, en un chat. Esa parte de la comunicación es un poco más difícil ya que a veces los correos son muy breves y la persona lo quiere redactar como de alguna forma, quiere dar un mensaje, pero quien lo recibe lo puede interpretar tanto como está siendo grosero, cortante. Existen como muchas interpretaciones. Muchas veces la comunicación es lo que queremos decir y tal cual lo que la persona recibe o lo que la persona interpreta. Y pues básicamente en la comunicación digital, pues sí existe tal cual una falta muchas veces de contexto. A ver, como explícame de qué quieres hablar, no entiendo muy bien como a qué te refieres y si es como explicar un poquito, pero breve para no saturar como de información por estos medios. También las respuestas rápidas, tanto por correos electrónicos, chats, muchas veces son impulsivas o se pueden escuchar como agresivamente porque son rápidas. Muchas veces cuando nos redactan un chat, algún correo, no sabemos lo que la otra persona está realizando, si está ocupado, si tiene 1000 tareas o no está desocupado. Y si su respuesta puede ser breve, muchas veces lo interpretamos como de alguna otra forma. Y pues básicamente la comunicación digital habla de esto, que básicamente es muy breve la comunicación, no vemos más allá de lo verbal, de lo que realmente expresa, no podemos tener como una comunicación más fluida y considero importante que es ser tal cual honesto, ser respetuosos en este tipo de comunicación, tener claridad, tratar de proporcionar un contexto un poquito breve y también ser empático y formal para pues que básicamente la comunicación hoy en día, tanto en nuestros correos electrónicos o en nuestros chats, se puede hacer como esta parte empática y no se dé como en malas interpretaciones. Y pues ahorita les estamos visualizando lo que es un ejemplo de lo anteriormente mencionado, básicamente de todo, pero un poquito más sobre los tipos de comunicación. Se los vuelvo a resumir que es básicamente la comunicación asertiva, la comunicación pasiva y agresiva. Este es un correo electrónico y pues básicamente si gustan comentarme en el chat qué tipo de comunicación sienten o consideran ustedes que es y estaremos leyendo y explicando o tal cual comentando el por qué tú consideras que es este tipo de comunicación y realmente cuál es la que es. Es el ejemplo de un correo electrónico redactado en el cual menciona que es el asunto es urgente, necesito información y en mayúsculas ya. Hola Daniela, esto es absolutamente inaceptable, pedí un informe hace días y todavía no lo hemos entregado. No puedo creer que sigas sin cumplir con tus responsabilidades. ¿Qué estás haciendo todo el día? Claramente no estás haciendo tu trabajo correctamente. Este nivel de incompetencia es sorprendente y no será tolerado. Quiero esa información en mi bandeja de entrada inmediatamente. No importa qué excusa tengas, simplemente haz tu trabajo.
Posteriormente dice, si no recibo el informe hoy, tomaré medidas drásticas, no tengo el tiempo para lidiar con tu falta de profesionalismo. Espero entiendas la gravedad de tu falta de desempeño. Saludos. Y aquí vamos a estar leyendo qué tipo de comunicación ustedes consideran que es, ya sea pasiva, agresiva o asertiva. Y justamente visualizo un comentario de Diana Pablo que dice agresiva. También Ana Karen dice que es agresiva y Rodrigo Venegas. Rodrigo Venegas, ¿gustarías comentarnos el por qué tú consideras que es una comunicación agresiva? Adelante, si gustas prender tu cámara, adelante, si no solamente tu audio o escribirlo en el chat. Sí, hola a todos. Bueno, lo que pasa es que, pues, digamos que le está reclamando al que no le entregó la información a tiempo. O sea, dice que está haciendo todo el día, ¿no? Claramente no haciendo tu trabajo correctamente. Entonces, digamos, ahí está cerrando la comunicación con la otra parte porque igual y sí, no lo entregó, igual y sí, ya tiene varios días, lo que sea, pero tienes que ver qué está pasando, ¿no? Quizá hubo algún tema o no le entiende o no sé, la red está lenta, ¿no? A veces. Entonces, puede haber muchos motivos por los cuales no haya entregado esa información y con este tipo de palabras yo digo que cierra la, pues sí, el flujo de la comunicación. Y pues igual porque pues, como que tiene amenazas, ¿no? Dice que si no recibo el informe hoy, tomaré medidas más drásticas. Pues te da a entender que te va a correr o algo así, ¿no? Y pues le dice que no tiene tiempo para lidiar con la falta de profesionalismo, ¿no? En general como que todo está muy cerrado, ¿no? No hay apertura a ver qué está pasando y cómo resolver la situación. Ok, muchísimas gracias, Rod, por tu comentario y por expresarnos. Y sí, claro, o sea, principalmente es como un correo agresivo en el cual la comunicación es agresiva. Está siendo de una forma como directa, pero no empática. Y sí, como mencionas, ver más aspectos allá de el por qué pues no se cumplió o no se pudo realizar esta actividad, esta tarea. Y claro, todo tiene como algún contexto. Posiblemente nunca le llegó, nunca le entendió, no supo cómo realizarla, surgieron muchas situaciones, pero sí, muchas veces es más allá del contexto del correo, uno lo puede interpretar como de alguna manera, pero el contexto real pues muchas veces es otro. Y pues muchísimas gracias, Rodrigo, por tu participación. Bueno, este siguiente, justo correo, tiene otro tipo de comunicación, justo ya vimos los tres tipos, entonces este tiene otro tipo de comunicación, es igual uniforme, que está pendiente, dice, hola Daniela, espero que estés bien, solo para mencionar que aún no he recibido el informe que te pedí hace unos días. Sé que estás muy ocupado y probablemente tienes muchas cosas en tu mente. Si puedes, sería posible que me lo enviaras cuando tengas un momento. No quiero presionarte, pero lo necesito para el proyecto. Entiendo si no puedes hacerlo pronto. Gracias y disculpa las molestias. Saludos. Entonces, aquí vemos justo otro tipo de comunicación. Pueden comentarnos en el chat qué tipo de comunicación es el que les parece, ya sea pasiva, asertiva o agresiva. Aquí tenemos un mensajito justo de Diana Pablo que dice pasiva. ¿Quién más considera que es otro tipo de comunicación? Ok, Ana Karen pasiva. Ok. Diana, ¿podrías apoyarnos con tus comentarios? ¿Por qué crees que es un tipo de comunicación pasiva? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Porque dice en el segundo párrafo, entiendo si no puedes hacerlo pronto. O sea, si ya es muy necesario el informe y ya estás abriendo la posibilidad de que te lo envíe en cuanto tenga un momento, ya estás dando a entender que es urgente.
pero a la vez, o sea, como que no quiere verse tan agresivo y dice, entiendo si no puedes hacerlo pronto. Ya es como si estuviera retrocediendo, ¿no? En el rumbo en el que va, la dirección en la que está tomando el mensaje y se regresa, ¿no? Así como que, ay, pues como que no quiero molestarte, ¿no? Y la otra es que dice, em, y probablemente tienes muchas cosas en tu mente. Bueno, eh, creo que todos tenemos muchas cosas en la mente siempre. Y a lo mejor no es tan necesario mencionarlo, ¿no? Únicamente sabemos que estás ocupado y la carga de trabajo es mucha, pero pues sí, es importante o es necesario el informe para poder realizar otra actividad, ¿no? O me lo están pidiendo para poder, no sé, cerrar un contrato, qué sé yo. Entonces, o sea, sí pide, pero a la vez, si no quieres, pues no. Así lo entiendo. Claro, justo, si hay un mensaje, prácticamente el mensaje es que necesita el informe, si hay el contexto como tal que se está presentando, si hay una urgencia, sin embargo no se entiende como tal. Prácticamente es un mensaje en donde la persona, el emisor que está mandando este mensaje, tiene una actitud pasiva en donde no se entiende claramente si es urgente o ya no, o prácticamente el sentido que tiene, y en su caso, sí hay palabras que nos denotan que pareciera que pues la otra persona, el emisor, tiene más importancia en cuestión a la parte de este mensaje que se está transmitiendo, ¿no? Entonces, nosotros ya hay cuestiones implícitas, como bien nos dice Diana, pues que nosotros tenemos, por ejemplo, llegamos a tener muchas actividades, tenemos muchas cosas en nuestra mente, estamos haciendo muchas cosas, sin embargo, pues ya es algo implícito, ¿no? Ahorita lo que queremos transmitir es justo pedir la solicitud de este informe que se está presentando y lo que se está requiriendo. Ok, y justamente este es el tercer ejemplo que habla de otro tipo de comunicación. Hola Daniela, espero que estés bien. Quería hacerte recordatorio sobre el informe que necesitamos para el proyecto X. La fecha de entrega original se hace en unos días y todavía no lo he recibido. Entiendo que puedes tener muchas tareas, pero este informe es crucial para nuestros próximos pasos. ¿Podrías informarme si hay algún problema que te haya impedido completarlo a tiempo? Estoy aquí para ayudarte si necesitas asistencia adicional. Te agradecería mucho si pudieras enviármelo antes de las 5 de la tarde hoy. Si esto es posible, por favor comunícate conmigo lo antes posible para que pueda ajustar a nuestro plan de trabajo. Gracias por tu colaboración. Saludos. Y en el chat estaré leyendo qué tipo de comunicación ustedes consideran que es el tercer ejemplo. Ok, perfecto. Pues sí, en contexto este tercer ejemplo de comunicación es básicamente asertiva y siento que va un poquito más ligada al primer ejemplo que nos comentó en la participación Rodrigo, que más allá de enviar un correo electrónico de un tipo de comunicación, el preguntar como si tienes algún comentario, tienes alguna falla, tienes alguna duda en el proceso, en algo de lo que se te quedó como a tarea, y siento que va un poquito más ligado a ello, tanto solicitar como la información, pero más allá de ello, si le quedó alguna duda, si puedes apoyar en algo o por qué está sucediendo como esta situación.